Déjame verlo. Esas fueron las palabras que salieron de la garganta de una cabra. Una cabra que no debería poder hablar. Una cabra que lo miraba con ojos humanos. ¿Alguna vez has mirado a un animal y has sentido que te está estudiando? No como un animal, sino como algo o alguien con intenciones. Lo que voy a contarte hoy pasó realmente. Un padre de familia, un pueblo tranquilo, una cabra negra y una noche que cambió todo. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que acecha en la oscuridad. Es cuando descubres que lo que creías inofensivo nunca lo fue. Imagina esto por un segundo. Estás revisando tu establo de noche y tu cabra, esa que siempre ha sido tranquila, se levanta sobre sus patas traseras y te mira. No con ojos de animal, con ojos humanos. ¿Qué harías? Pero hasta escuchar lo que pasó después. Hola, soy Isabela y bienvenidos a AL Reddit Historias. Pero antes de comenzar, esta no es una historia común. Es el día 4 de la Semana del Miedo. Y lo que les voy a contar hoy es una de las historias más perturbadoras que he leído en Reddit. Esto fue publicado en r/paranormal y déjenme advertirles, si están solos en casa, tal vez quieran prender las luces. Porque esta historia involucra a una familia, un pueblo remoto y una criatura que no debería existir. Y si les gustan este tipo de historias, no olviden suscribirse porque tenemos 3 historias más de terror esta semana. Ahora sí, comencemos. Nuestro protagonista, llamémoslo Javier, acababa de mudarse con su esposa y su hijo pequeño, Mateo, a un pueblo remoto rodeado de montañas. Era uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las leyendas locales se cuentan como si fueran hechos y donde la gente habla en voz baja sobre cosas que prefieren no nombrar. Pero para Javier todo eso eran solo cuentos, historias para asustar a los turistas. O eso pensaba. La casa venía con un pequeño establo, nada lujoso, solo un espacio para algunos animales. Y entre ellos, había una cabra negra que el dueño anterior había dejado. Es tranquila, les dijeron. Nunca da problemas. Y durante las primeras semanas, así fue. Todo parecía normal. Una vida simple en el campo. Tranquilidad, paz. Pero entonces, comenzaron los ruidos. Al principio eran sutiles, rasguños en las paredes del establo, pasos que no correspondían a ningún animal que conocieran. Sonidos que Javier escuchaba justo antes del amanecer. Como si algo estuviera despierto cuando todos dormían. Como si algo los estuviera observando. ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien en tu casa, pero no sabes exactamente qué? Esa sensación de incomodidad que no puedes explicar, pero que no puedes ignorar. Eso era exactamente lo que Javier sentía. Y una noche, decidió averiguar qué estaba causando esos ruidos. Esa decisión cambiaría su vida para siempre, porque lo que estaba por descubrir en ese establo no debería existir. Era tarde, muy tarde. Su esposa ya dormía, Mateo descansaba en su cuna, y Javier, con una linterna en mano, se dirigió al establo. La puerta crujió al abrirse. El aire estaba extrañamente quieto, frío. Y entonces, la vio. La cabra negra. Pero algo estaba mal. No estaba acostada como siempre. No estaba comiendo. No estaba haciendo nada normal. Estaba de pie, sobre sus patas traseras, como un humano, y lo estaba mirando. Javier sintió que su estómago se retorcía. Un escalofrío recorrió cada centímetro de su espalda, porque los ojos de esa cabra no eran ojos de animal. Eran ojos humanos. Imagina eso por un segundo. Estás frente a un animal que conoces, que debería ser inofensivo, pero de repente
te das cuenta de que algo en él es diferente. Algo que no debería estar ahí. ¿Qué harías? ¿Saldrías corriendo? ¿O te quedarías paralizado como Javier? Él intentó acercarse, dar un paso, pero la cabra no se movió. Solo lo estudiaba, como si estuviera calculando algo, como si entendiera exactamente quién era él. No balaba, no hacía ningún sonido, solo esa mirada fija, penetrante, humana. Javier retrocedió lentamente, sin quitarle los ojos de encima a la criatura. Cerró la puerta del establo. Regresó a la casa. Pero esa noche no pudo dormir, porque sabía que algo había cambiado. Y lo peor es que eso fue solo el comienzo, porque lo que la cabra hizo esa misma noche es algo que todavía me pone la piel de gallina. Eran las 3 de la madrugada, esa hora en la que todo está en silencio, excepto los sonidos que no deberían estar ahí. Javier estaba acostado, despierto, con los ojos fijos en el techo. No podía sacarse de la cabeza esa imagen, esos ojos, esa postura. Y entonces lo escuchó. Un rasguido, lento, deliberado. Venía de la ventana de Mateo. El corazón de Javier casi se detiene. Se levantó de la cama, las piernas le temblaban. Cada paso hacia la habitación de su hijo parecía una eternidad. Y cuando llegó a la ventana, allí estaba, la cabra, apoyada contra el cristal, sus patas delanteras presionadas contra la madera, su rostro pegado al vidrio, y esos ojos brillando con un fulgor que no era natural, mirando directamente hacia la cuna de Mateo. ¿Puedes imaginar esa sensación? Ver a una criatura fuera de la ventana de tu hijo, no atacando, no haciendo ruido, solo observando, como si estuviera esperando algo, como si quisiera algo. Y entonces, la cabra abrió la boca, y de su garganta salió una voz. No era un balido, no era un sonido animal, era una voz casi humana, pero distorsionada, quebrada. Y dijo: «Déjame verlo». Javier se quedó congelado. Su cerebro no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una cabra hablando? «Déjame verlo», repitió la voz, más lenta, más clara. Y por un instante, Javier juraría que la cabra sonrió. Corrió hacia la ventana, la cerró de un golpe, bajó las cortinas con manos temblorosas. La cabra retrocedió, lentamente, con esos ojos aún fijos en él, y desapareció en la oscuridad del patio. Pero lo peor de todo no fue escuchar a esa cosa hablar. Fue cuando Javier se giró hacia la cuna de Mateo y sintió esa horrible sensación. La sensación de que alguien o algo había estado justo ahí, frente a su hijo, observándolo, deseándolo. ¿Qué harías en ese momento? ¿Huirías? ¿Llamarías a alguien? Javier solo pudo hacer una cosa: no dormir, ni esa noche, ni las siguientes. Porque lo que pasó después demostró que la cabra no se había ido. Solo estaba esperando. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Javier y su esposa no pudieron dormir tranquilos nunca más. No podían dejar a Mateo solo, ni un segundo. Instalaron cerrojos en todas las ventanas. Pusieron luces en el patio. Pero nada de eso importaba. Porque cada noche, cuando la luna estaba llena,
pero escuchaban el sonido. Clic, clac, clic, clac. Cascos, acercándose lentamente, rodeando la casa, como si la criatura estuviera estudiando cada entrada, cada ventana, cada debilidad. Y a veces, en esas noches, Javier se asomaba por la ventana. Y ahí estaba, la cabra, en medio del patio, de pie, mirando hacia la casa, con esos ojos humanos brillando en la oscuridad. ¿Sabes lo que es vivir con miedo? No el miedo de una película de terror que termina en 2 horas. El miedo real, el que no se va cuando apagas las luces, el que te acompaña cada noche, cada madrugada. Ese es el miedo que esta familia vive. Hasta el día de hoy. Javier nunca supo qué era realmente esa cabra. Si era una criatura sobrenatural, si estaba poseída por algo, o si simplemente había cosas en ese pueblo que no estaban destinadas a ser entendidas. Lo único que sabe es que nunca pensó que algo tan inocente como una cabra pudiera tener intenciones. Intenciones oscuras, calculadas, humanas. Y que algunas miradas esconden deseos que no se pueden comprender. Hasta que es demasiado tarde. Y así termina esta historia. Javier y su familia aún viven en ese pueblo. Aún tienen esa cabra en su establo. Porque, ¿qué pasaría si intentaran deshacerse de ella? ¿Qué harías tú? Si supieras que algo te está observando, ¿te irías? ¿O te quedarías esperando a ver qué pasa? Algunas preguntas, es mejor no responderlas. Ahora, hablemos de por qué esta historia nos aterra tanto. ¿Por qué esta historia nos pone la piel de gallina? Porque juega con algo muy específico, la violación de lo familiar. Todos conocemos animales, cabras, perros, gatos. Confiamos en ellos, los vemos como inofensivos. Pero, ¿qué pasa cuando algo que debería ser predecible, de repente no lo es? Cuando un animal te mira y sientes que hay algo más detrás de esos ojos. Eso toca un miedo primario en nosotros. El miedo a que las cosas no son lo que parecen. A que lo familiar puede volverse extraño, peligroso. Para mí, lo más perturbador de esta historia no es que la cabra hablara. Es el deseo que mostró. Déjame verlo. ¿Qué quería ver? ¿Por qué? ¿Para qué? Esa criatura no estaba siendo agresiva. No atacó, no rompió la ventana. Solo quería acceso. Y eso es 1000 veces más aterrador. Porque no sabemos qué habría pasado si Javier hubiera dejado la ventana abierta. Ahora quiero que piensen en esto. 1. ¿Creen que hay una explicación lógica? ¿Podría ser alucinación? ¿Parálisis del sueño? ¿O realmente hay cosas que no podemos explicar? 2. ¿Alguna vez han sentido que un animal los miraba diferente? Como si supiera algo. Como si entendiera más de lo que debería. 3. ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Se irían del pueblo? ¿Llamarían a alguien? ¿O harían como Javier y seguirían viviendo con ese miedo? Lo más aterrador de todo esto es que le pasó a alguien real. Esta no es ficción, no es una película. Es el testimonio de un padre que vivió algo que no puede explicar. Y eso nos recuerda algo importante. Hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Cosas que suceden en pueblos remotos, en casas silenciosas, en establos oscuros. Cosas que preferimos ignorar hasta que nos tocan de cerca. Y para esa familia, ya es demasiado tarde para ignorarlo. Bueno, esa fue la historia de hoy. Espero que no te haya dejado sin dormir. O tal vez sí, porque eso es justo lo que buscamos en la Semana del Miedo, ¿no? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que era realmente esa cabra?
¿Has vivido algo parecido con algún animal? Pues, me encantaría leer tus experiencias, si te atreves a compartirlas. Y si esta historia te gustó, o más bien, te aterrorizó, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque tenemos 3 historias más de terror esta semana. Hablando de eso, mañana es el día 5 de la Semana del Miedo. Y les traigo una historia que es incluso más perturbadora. La vi 2 veces en la carretera 57, pero nadie puede llegar tan rápido. Imagina esto. Vas conduciendo solo por una carretera vacía de noche y ves a una mujer parada al costado del camino. La dejas atrás. Conduces 50 kilómetros más y la vuelves a ver, en el mismo lugar, con la misma ropa. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién o qué es realmente? ¿Te atreves a escucharla? Nos vemos mañana, si es que puedes dormir después de esto. Soy Isabela y esto fue AL Reddit Historias. Hasta la próxima.